Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Y bueno, como era de esperarse, ya fue declarada la emergencia y estaremos de aquí hasta el 30 de abril. Salvo los días de Semana Santa, pues mantendremos esta serie de videos. Yo procuraré grabar incluso antes del jueves y viernes santo para mantenernos, como les digo, en forma. A fin de cuentas, estamos repasando el curso completo y algunas ideas esenciales de nuestro maestro Álvaro Dors para la comprensión de la asignatura, con lo cual, bueno, a mí no me cuesta nada hacer esto y todo sea en su beneficio. Y también, pues, ¿por qué no? Tiene un lado terapéutico, ya que vamos a estar encerrados pues un largo mes. Solamente saldremos a lo esencial: compras al súper, pasear al perro, a lo mejor alguna ida a algún banco, alguna cosa de estas, ¿no? Lo mínimo. Es muy importante respetar las reglas del juego, ya lo sabemos, hay que salir con mascarilla. Hoy me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa, que por cierto estuvo muy bien el subsecretario López-Gatell. Yo no había tenido oportunidad de dedicarle tiempo a escucharles, me he limitado a la lectura de lo que dicen los noticieros o, en su caso, el diario oficial de la Federación. Como ya les he comentado y les he compartido los acuerdos respectivos y el decreto del viernes pasado. Pero creo que el papel de una persona ante una situación como esta es mantener la calma, transmitirla y saber que, pues, dentro de las dificultades que implica una cuarentena, pues no perdamos la paz, no perdamos la calma. Y el otro asunto que me parece interesante es que sí, a futuro, una vez que esto termine y que la economía se reactive, pues nos vamos a encontrar con un escenario muy grave. Mucha gente perderá el trabajo, mucha gente se encontrará no frente a una recesión, sino quizá lo que ya en la teoría económica se conoce como una recesión. Estos son escenarios que se están planteando en la economía española, que además tiene un déficit altísimo, o la economía italiana, que ha sufrido un desgaste muy grande en las regiones que son más productivas, o sea, al norte. Que esto haya pasado en el Véneto, en Lombardía, pues es algo asombroso, ¿no? De hecho, los italianos están muy divididos, consideran que los que están en el norte trabajan para los que viven en el sur. Me refiero al sur, sobre todo de Roma hasta la punta de la bota. Bueno, tienen su forma de ser, pero lo cierto es que sí, las regiones más industriales de Italia pues están viendo con una depresión económica que no se esperaban. Y en el caso de España, pues se ha paralizado la economía. España es un país que sobre todo vive del turismo y esto va a ser un golpe muy muy fuerte. Ni qué decir aquí en México, aunque hay mucha economía informal, pues de cualquier manera, si no hay demanda, pues llega a constreñirse la oferta. Y es por eso que tenemos que mirar a largo plazo y no desalentarnos ante la situación que nos está tocando padecer, sino todo lo contrario. Es el momento de pensar en qué seguirá después del 1 de mayo. Hay que pensarlo así. Es decir, este mes es un mes de pasar a los pits como los coches de carreras, es un mes de dejar el coche en el servicio y pensar que el 1 de mayo salimos a la carretera. Bueno, dicho esto, vamos con lo que nos habíamos quedado ayer, cuando Dors nos aclaraba de que el derecho romano no es un derecho que estudie instituciones y que el concepto de instituciones más bien responde a el fenómeno codificador, que es la forma en la cual conocemos el derecho actualmente. Nosotros conocemos un derecho que se encuentra redactado de forma hipotética anteriormente a los hechos. Y la actividad jurisprudencial científica de lo que nos hablaba Dors, en cambio, era abocarse al problema para discernir el jus, actividad propia de los jurisprudens o de los jurisprudentes. El término institución, por lo tanto, tiene varias acepciones que el propio Dors nos desglosa en su libro. Nos señala que la institución puede ser
un organismo, como ya lo comentaba un compañero, que está estudiando ya el derecho administrativo. O podemos hablar de institución como una relación jurídica que se encuentra prevista dentro de la norma. Y una tercera acepción de institución pues son las propias materias, los contenidos, lo que se estudia en cada asignatura. En este curso de actualización que nos habían dado algunos profesores el pasado diciembre, pues veíamos que cada unidad abarca un conjunto de la materia del derecho romano 2 en 10 segmentos, 10 unidades. Bueno, lo importante es que esos contenidos se pueden conocer como instituciones. De hecho, DORS tiene una clasificación muy particular sobre la manera de distribuir los contenidos de la asignatura. Señala que nuestra disciplina se divide en historia y enfatiza que cuando se estudia la historia del derecho romano es hablar de las fuentes, instituciones propiamente después de esto, como el procedimiento de las acciones, los bienes, la herencia y las obligaciones. Es decir, la forma en la que segmenta el estudio del derecho romano DORS, repito, es el marco histórico, para que quede claro, sobre todo el marco de las fuentes, el marco referencial en el tiempo y el espacio de estas. En segundo lugar, el procedimiento de las acciones. En otro libro llega a decir DORS, siguiendo a Cácer, que fundamentalmente el derecho romano es un derecho de acciones, porque a fin de cuentas de las acciones podemos llegar a la abstracción eventualmente que nosotros denominaríamos ya como una institución, es decir, de una acción determinada como la reivindicatio podemos llegar a conocer el derecho de propiedad, por poner un ejemplo. Luego del procedimiento de las acciones, repito, están los derechos reales. DORS lo desglosa como la propiedad sobre los bienes. Sabemos que hay más derechos que la propiedad, pero luego en su momento veremos por qué él enfatiza esta denominación. La herencia, que también le llamamos sucesiones, y finalmente las obligaciones, que eso es sobre todo la materia de derecho romano 2 junto con sucesiones. Bueno, en algún momento determinado DORS señala lo siguiente en cuanto a la defensa de por qué él habla en principio del aspecto procesal en el estudio del derecho romano. Y nos dice lo siguiente: en realidad, la facultad de reclamar judicialmente es el momento principal de toda relación jurídica, y de ahí que el estudio de las instituciones consista en el de las acciones procesales típicas de cada relación, y que el derecho romano pueda concebirse como un ordenamiento de tales acciones típicas. La noción que yo me refería, que está en otro texto, es en la edición de 1992 de Elementos de Derecho Privado Romano. Pero aquí ya está en Derecho Privado Romano en cuanto al libro más grande. Estoy aquí manejando el libro gris que tenemos sintetizado nosotros en Elementos de Derecho Privado Romano en la edición de 2014, publicado por la Universidad de Navarra en su firma EUNSA. Bueno, el hecho es que aquí nos lo sintetiza con una precisión diametral, como es la característica o el sello de la casa de DORS. En realidad, la facultad de reclamar judicialmente es el momento principal de toda relación jurídica, y de ahí que el estudio de las instituciones consista en el de las acciones procesales típicas de cada relación, y que el derecho romano pueda concebirse, aquí está la noción, el derecho romano pueda concebirse como un ordenamiento de tales acciones típicas. Pero es necesaria, para seguir ese método y entender la dinámica de las distintas acciones, una introducción sobre la forma del procedimiento de las acciones en general. Bueno, antes de entrar al procedimiento, que ya lo hemos abordado y que lo conocemos sobre todo en el procedimiento formulario, que hemos visto las etapas injure y apud judicum, y que incluso hemos desarrollado fórmulas
la práctica. Yo creo que esta será la forma en la cual, como se ven las cosas, los examinaré, es decir, que tengamos que realizar una fórmula dentro de un caso, siguiendo los parámetros de García Garrido, pues nos iremos al digesto. No se les olvide, les haré también las ligas para poder consultar por vía electrónica el digesto y que pues no tengamos que vernos en la necesidad de tener que tumbar alguna puerta de biblioteca con la violencia, porque en efecto, al no ser una actividad esencial el entrar a una biblioteca, pues tristemente estas estarán cerradas. Pero afortunadamente tenemos la biblioteca virtual. Ahora que se encuentran en latín, bueno, de ser el caso, yo les pasaría algunos pasajes del digesto también traducidos. Pero bueno, por lo pronto reflexionemos en lo que nos ha referido aquí Dors antes de adelantar vísperas, al hablar de que el derecho romano también puede ser concebido como un ordenamiento de acciones típicas. Él está tomando la noción de Celso de lo que es una actio, una acción. Esta es la noción que hemos manejado durante el curso, la facultad para reclamar lo que nos es debido en un juicio. Facultad para reclamar lo que nos es debido en un juicio. Luego entonces la facultad es específica, de tal suerte que empata con lo que nos es debido, que valga la redundancia, es específico. Es decir, la acción debe ser coherente con el derecho que nosotros buscamos de alguna manera reivindicar, que estamos exigiendo que ese derecho se recupere. Si es el caso de un daño, bueno, pues la reparación del mismo. Si es el caso de que no tenemos una propiedad, ya estrictamente es la reivindicatio y recuperar la cosa. Si es el caso, pues tenemos las acciones que hemos visto de carácter personal en una relación jurídica como la compraventa. Y ahí hay acciones específicas para exigir la entrega del precio, así como la entrega de la cosa. O en el caso del mutuo, veíamos que hay acciones específicas para efectos de reclamar la devolución de la cosa que se entregó en préstamo. Entonces, por la acción llegamos a lo que hoy en día denominamos el derecho. En Roma sería el jus específico, ¿no? Un jus, repito, como puede ser la propiedad, un jus como puede ser el precio, como puede ser la cosa que se compra mediante ese precio, como puede ser el uso de un bien entregado en arrendamiento, como puede ser el aprovechamiento de algún bien inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, estas acciones tienen que encontrarse tipificadas. Ya hemos comentado que el conocimiento de muchas de estas acciones era a través de los edictos de los pretores. Dors, sin embargo, antes de entrar de lleno al derecho procesal, nos hace un recorrido histórico con una gran capacidad de síntesis, que esto nos sonroja a los historiadores del derecho, porque en efecto puede haber libros, repito, casi del tamaño de ladrillo. Vamos a ver, aquí les voy a mostrar un pequeño amigo que fue hecho, valga, por otro amigo. Lo que pasa es que los libros para mí son amigos, pero el autor, que es el profesor Sánchez Arcilla, pues es un amigo personal. Bueno, pues este pequeño libro es su historia del derecho español. Vamos, pesa bastante. Es un libro que lo compré en 2012, lo encargué a mi amigo Faustino Martínez, y pues costó en su momento la nada pequeña cantidad de 5,000 euros, ¿no? Esto te ahorra la ida al gimnasio. Bueno, pues ahí está toda la historia del derecho español hasta la transición a la democracia, que es en 1978. Hay un gran desglose de instituciones de derecho administrativo y de derecho público, entendidos como órganos, como lo que definía aquel compañero. Y vean pues la extensión a la que se puede llegar describiéndolas.
porque fundamentalmente es un texto descriptivo de instituciones del pasado. Ahora bien, la historia del derecho tiende no solamente a ser un estudio de textos como nos propone Dors. Él, sin embargo, cuando empieza a desarrollar la historia también le preocupan las ideas. Cabe decirlo, en el libro de Pepe Sánchez Arcilla hay un montón de ideas políticas. Si se habla del surgimiento de la Constitución moderna, pues va a desarrollar lo que es el justnaturalismo racionalista. Si va a hablar del orden jurídico medieval, pues tendrá que abordar, por ejemplo, el de monarquía de Santo Tomás de Aquino o los contenidos doctrinales de los autores del momento, o en su caso incluso las 7 partidas de Alfonso X, que tiene un contenido doctrinal. Bueno, en tal sentido, las ideas llegan a constituir el contexto de los textos, como decía Paolo Grossi. Y Dors, con una capacidad de síntesis admirable, nos hace un recorrido muy amable, muy ligero por el ámbito histórico. Dice lo siguiente: el estudio romanístico constituye para el jurista moderno la primera disciplina de su formación mental, es decir, sus humanidades. Este renglón nos da para mucho antes de empezar con el trayecto en el tiempo. O sea, él introduce la historia con esta reflexión: el estudio romanístico constituye para el jurista moderno la primera disciplina de su formación mental, es decir, sus humanidades. A mí el término humanidades no me suele gustar mucho porque algunos lo consideramos antropocentrista, un poco como decía aquel sofista, el hombre es la medida de todas las cosas. Y algunos somos creacionistas, es decir, nos consideramos criaturas de un Dios creador. Somos efectos, somos seres contingentes porque hay un creador. Pero no quisiera hacerlos bolas con esto, no quisiera meterlos en este jardín. Esto es un berenjenal que nos vendría a complicar mucho las cosas, meternos a terrenos mucho más filosóficos. Pero lo cierto es que el término humanidades pues ha ido fraguando en lo que antes era el estudio de disciplinas clásicas, como podía ser la retórica, como podía ser la lógica, como podía ser la propia ontología, la gramática, lo que eran los trivium o los quadrivium que estudiaban los medievales. Y es una formación pues muy sólida porque sí nos da una estructura para pensar. Quien posee lógica es una persona que puede pensar ordenadamente. La lógica es el arte de pensar correctamente. Toda vez de que, no obstante lo que digan muchos autores postmodernos, es posible conocer la realidad. Probablemente no la conozcamos toda. Hay una obra clásica latina que decía veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo. Lo que quiere decir esto no es que la verdad sea producto del tiempo, sino que la verdad tarda en descubrirse en el transcurso del tiempo. Vamos a pensar en el caso de este SARS-CoV-19 que nos está encerrando en nuestras casas. Pues bueno, está implicando que la comunidad científica tenga que dedicar tiempo a conocerlo para saber cómo contenerlo y cómo crear una vacuna para que estemos inmunizados y no nos afecte. Vamos, uno ve los índices de mortandad en Italia o en España y es de aterrarse. Por lo tanto, el derecho romano es la primera fase de formación, digamos, clásica, humanística en la carrera de derecho. Y con esta reflexión dejamos el primer vídeo de esta segunda fase para profundizar en el estudio del derecho romano como humanidad jurídica o como humanidades dentro de la carrera de derecho. Les mando un abrazo desde aquí. A los que, Alberto por ahí, los que me pedían saludos, bueno, pues saludos. No se preocupen, los meninos están ya bastante bien guardados. El que sí puede ser que nos invada en algún momento dado sea Kelsen. Pero mientras esto pasa, salud y paciencia. Un abrazo para todos y todas.